Estamos en ruta exactamente 24 horas y se abren los colegios. Yo creo que es a las 9, ¿no? De la mañana. 9 a 5. Sí, es 9 a 5. Es 9 a 5. Es 9 a 5, sí. Es 9 a 5. Aparentemente está todo ready, sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Así que mañana, ¿verdad? El país se mueve a hacer historia, particularmente cristiano de todas las denominaciones y el pueblo católico también. En esta línea hay una pastora conocida de todos, Fernán, querida, conocida, una familia hermosa, la familia Guidini, de Sendero de la Cruz, en Atorrey. La pastora Elizabeth Guidini preparó un programa especial que nosotros queremos transmitir. Es prácticamente una enseñanza poderosa de la palabra de Dios, de lo que implica el tiempo que estamos viviendo y de lo que implica la responsabilidad que tiene que tener cada elector al momento de ir a votar. Yo quisiera que todos ustedes escuchen con mucho cuidado cada palabra que la pastora Elizabeth Guidini comparte con nosotros en este programa especial antes del día de las elecciones, que es el día de mañana. Vamos a escucharla. Bienvenidos a este programa especial. Bienvenidos a este programa especial. Y habla para ustedes esta su amiga y hermana, la pastora Elizabeth Rosado de Guidini, que junto a mi amado esposo, el pastor Mauricio Guidini, somos los pastores de una bella iglesia, la iglesia cristiana El Sendero de la Cruz, ubicada aquí en Floral Park, Atorrey, San Juan, Puerto Rico, en esta bella isla del Cordero, que en su escudo tiene la Biblia y el Cordero, y todo el ministerio del Sendero de la Cruz en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Para mí es un privilegio llegar a tanta gente preciosa con este alerta de parte de Dios para los líderes, para los pueblos, para los gobernantes. De eso voy a hablar. En medio del peligro inminente, una nación en peligro. A lo largo de toda la Biblia, el creador del universo nos da advertencias, normas de obediencia que serán de bendición y que serán de protección. Él lo hace porque nos ama y se interesa por ti y por mí. Cada vez que un individuo, que un pueblo, que una nación ignora las advertencias de Dios, tendrá consecuencias. La evidencia de esto la encontramos con la primera familia allí en el Edén, en el libro de Génesis. Dios le colocó en un lugar formidable, le puso un árbol y les advirtió: el día que de él comiereis, morirás. Uno pensaría que debían ser lo suficientemente sabios. No queremos perder esto por probar aquello. Pero no escucharon e hicieron lo que les parecía y le costó la vida en el Edén. A través de los siglos, individuos, ciudades, naciones han escuchado la verdad, pero la han ignorado, haciendo lo que les place, y sin duda van a pagar el precio de su rebeldía. Principios de la palabra de Dios, donde tengamos que tener esas convicciones que definen lo que somos y revelan las cosas valiosas para nuestra vida. ¿Qué convicciones guían su proceso para tomar decisiones? ¿Qué convicciones usted tiene con las que no haría concesiones, pase lo que pasa, lo que pueda pasar? Hoy te puedo decir que la palabra dice: el alma que pecare morirá. Hay un principio que vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Principios que se aplican a individuos y a naciones. Las naciones cambian, pero los principios bíblicos
son los mismos. No podemos continuar haciendo aquello que es de nuestro agrado y esperar que Dios nos bendiga como nación. La palabra de Dios dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar, va a cosechar. Tenemos que considerar la semilla que sembramos en nuestra vida, la semilla que hemos sembrado en nuestra tierra, en la nación. Expresamos y nos mantenemos firmes en nuestras creencias. Determinan nuestras convicciones bíblicas, la manera en la que votamos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo trabajamos, cómo adoramos al Creador. La cosecha está cerca y nuestra nación se sigue alejando de lo que es justo para encaminarse hacia la maldad y el engaño. Nunca nos hubiéramos imaginado que llegaríamos a tolerar y aceptar tanta maldad y a la vez proclamarla como algo bueno. En la actualidad muchas naciones y pueblos están siguiendo su rumbo, y un rumbo que será desastroso para las generaciones presentes y para las próximas generaciones. Y van a haber cambios radicales. Y a menos que nosotros hagamos cambios radicales, la tragedia va a ser terrible. Nuestra tierra no es la excepción. Si usted no presta atención a las advertencias de Dios y toma en serio el peligro inminente en que estamos y rectifica sus pasos, para que no vea el derrumbe final. La Biblia dice en Proverbios: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Cuidado con quienes gobiernan para su propio beneficio y con sus agendas ocultas. La Biblia sigue diciendo: el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El que exige soborno la destruye. La rectitud es insustituible y el que la ignora propicia la ruina de los pueblos. Hoy les digo, hoy vengo con esta palabra. Necesitamos líderes políticos de integridad y con valores. La integridad trata de la adhesión de un código de valores morales. La persona íntegra es confiable, con móviles puros, y en su vida privada es limpio. Son gente de familia. La verdadera integridad implica que uno hace lo correcto cuando nadie lo está mirando o cuando todo el mundo está comprometido con lo erróneo. La integridad no se vende, no se dobla ante las ofertas de cosas materiales. Mira lo que dice Proverbios: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Una de las causas de la crisis que estamos viviendo mundialmente es la corrupción. Gente que está dispuesto a vender sus valores morales por dinero. Gente que tiene, pero todavía hay gente que tiene valores muy altos y no están listos, no están dispuestos a comprometer sus principios y sus valores. Estuve leyendo de un hombre, un líder corrupto, Al Capone.
Anualmente ganaba 120 millones de dólares. Compraba jurados, abogados, jueces. Se levantó un agente del gobierno llamado Elliot Ness. Y él dijo, yo tengo integridad. Y voy a buscar 9 agentes igual que yo. A las pocas semanas apareció un joven con un sobre. Y dentro tenía $2,000. El joven le dijo a Elliot Ness, si viras la cara, te vas a tener este sobre todas las semanas. Elliot Ness ganaba en aquel tiempo anualmente $2,500. Sin embargo, Elliot Ness le dijo a este joven, dile a Al Capone que mi integridad nadie la puede comprar. Elliot Ness con 9 hombres igual que él derrumbaron ese imperio maligno. Oiga, la integridad te dirige, te conduce. Dice Proverbios 11:3, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad. Y Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Si eres íntegro, no tienes que tenerle miedo a nadie. El que camina en integridad va a seguir subiendo, como dice la palabra de Dios. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El salmista dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Cuando caminas en integridad, tus hijos tendrán la herencia más grande. Serán dichosos porque van a imitar lo que tú hiciste. Dice la palabra, aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Si el gobernante rechaza los consejeros sin escrúpulos, garantiza la estabilidad de su administración. La Biblia dice, misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. 3 factores esenciales para preservar el bienestar del gobierno y los gobernados: la misericordia, la verdad y la clemencia. Dice la palabra del Señor, el proverbista, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. La sabiduría es de vital importancia para dirigir al pueblo, y la elección de consejeros sabios protege sus intereses. Dice Proverbios 11:11, a mí me encanta esto. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada la ciudad. La ciudad se beneficia por la intervención de los rectos, de los íntegros, o se perjudica por la influencia de los impíos. Al leer esos versos son advertencias, avisos que deberíamos tomar en consideración. Por eso Abraham Lincoln dijo: creo que la Biblia es el mejor don que Dios le ha dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Por eso George Washington dijo: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Por eso Napoleón dijo: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone.
en el mensaje que dio el 20º presidente de los Estados Unidos en el 1877, James Garfield, exhortó al pueblo diciendo: ahora más que nunca, el pueblo es responsable del carácter de su Congreso. Si ese cuerpo es ignorante, irresponsable y corrupto, se debe a que el pueblo tolera su ignorancia, irresponsabilidad y corrupción. Si es inteligente, valiente y puro, se debe a que el pueblo exija que sean altas cualidades las que representen en la Asamblea Legislativa Nacional. Y dice la historia que el 4 de marzo de 1933, en plena depresión, tomó la presidencia Franklin Delano Roosevelt como el presidente número 32 de la nación americana. Cuando tomó la presidencia, muchos bancos estaban cerrados, las fincas estaban en decadencia y 13 millones de personas, el 25% de la nación, estaban desempleados ante la crisis. Y en su discurso inaugural lo comenzó así: este es un día de consagración nacional. Este es preeminentemente el momento de decir la verdad franca y valientemente. En el peor momento de la historia, esta gran nación va a resistir como ya ha resistido. Va a revivir y va a progresar. Los mercaderes del templo han abandonado las sillas altas y tenemos que recuperarlo. Déjenme afirmar mi creencia. Esta creencia firme que a lo único que hemos de temer es al miedo mismo. Y dijo este hombre: oren por mí para que Dios me dé sabiduría. Si nuestros gobernantes y futuros gobernantes pudieran decir esto mismo. Lideró al país a través de dos grandes eventos, uno interno, la Gran Depresión, y el otro mundial, la Segunda Guerra Mundial. Fue ese optimismo y las medidas económicas tomadas con la intervención del gobierno lo que sacó al país de la gran recesión. 10 años más tarde, no solo no había depresión, sino que entraron a la Segunda Guerra Mundial preparándose para ser una de las naciones más poderosas del mundo. Veamos lo que sucede en la actualidad. Analicemos lo que está ocurriendo. Se trata de un peligro inminente en nuestras vidas que ha llegado al corazón de la nación. Es una corriente que trae consigo ideas, actos, actitudes, filosofías que terminarán destruyendo nuestra manera de vivir. Es más peligroso y fatal que huracanes, inundaciones, terremotos, tornados, incluso peor que un derrame petrolero. Hay señales de que nuestros pueblos, nuestro Puerto Rico, Estados Unidos, América Latina, Europa, estamos en peligro. Cuando el país acepta como bueno aquello que va en contra de las enseñanzas bíblicas, su sociedad comienza a manifestar las siguientes características. Número 1, la inmoralidad. La mayoría se rige por las preferencias. Lo más fácil, lo que me gusta, lo más conveniente. En lugar de tener convicciones con bases bíblicas que los arraiguen al Señor y sobre el plan y la voluntad de Dios en su vida. Y una de las cosas
es la preferencia sexual. No es un derecho constitucional. Lo más cercano a la Constitución es el derecho a la intimidad. Nosotros no tenemos ningún problema con lo que la gente quiera hacer en su vida privada. La Biblia dice que cada cual dará a Dios razón de sí. Pero no tienen derecho a reclamar alguna ley que ponga en riesgo nuestro derecho constitucional de vivir los principios cristianos y vivir con la familia conforme a los principios bíblicos las 24 horas del día. Óigalo bien. Lo primero que tenemos cuando una sociedad está en decadencia es la inmoralidad. Es guiada por un deseo de indulgencia y libertinaje sexual que va en contra de la genuina sexualidad. En los próximos minutos voy a trabajar lo que es la perspectiva de género, que en el último análisis es la ideología de género. ¿Qué es lo que plantea la ideología de género? La ideología de género es una filosofía según la cual el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza que el hombre debe aceptar, sino un papel social del que se decide autónomamente. Los seres humanos nacen un hombre y una mujer. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas con propósitos políticos autoritarios. Desarraigan la sexualidad humana, su naturaleza, para explicarla de acuerdo con la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno. Como consecuencia, estamos llamados a deconstruirnos. Escuché un hombre espectacular, estudioso en las ciencias políticas y un hombre con valores y principios y convicciones serias. Él dice, el licenciado Agustín Laje dice: la ideología de género tiene dos grandes aceptaciones. La aceptación clásica, que habla de un conjunto de ideas contrarias a la razón y a la ciencia. Hoy te digo a ti, compra la verdad y no la vendas. Hay que distinguir lo que es la promoción de la equidad. La equidad es la promoción de un valor que promueve el trato igual entre el hombre y la mujer, la misma dignidad, las mismas oportunidades, el mismo desarrollo personal y profesional. Hoy le digo, Dios nos creó, somos diferentes el hombre y la mujer, pero iguales. Nos creó con capacidades. Y yo, y como líder cristiana y como pastora, que llevo muchos años, como 50 años, dando la palabra de Dios y la palabra de esperanza y de seguridad, y trabajando con víctimas del crimen, víctimas de violencia doméstica, pero dando también prevención. Yo le voy a decir, yo nunca he tenido problema de que alguien me rechace por mi posición. Hay que distinguir entre la promoción de la equidad y lo que es la promoción de la ideología de género. Utilizan la meta de la equidad como un pretexto para imponer una concepción ideológica particular
sobre la sexualidad humana y son dos cosas diferentes. Hay que distinguir entre la meta de la equidad y el vehículo ideológico de la ideología de género que se propone imponer, según ellos, para llegar a la meta. Otra aceptación de la ideología la brinda las ciencias políticas, un conjunto de ideas que al margen de su veracidad o de su error sirven para traer a grupos sociales y políticos. Tanto si aceptamos la primera aceptación como la segunda, la ideología de género es exactamente eso, una ideología. No solo porque se impone o se opone a lo que es la ciencia biológica, a la anatomía, a la filosofía, a la fisiología, a la neuropsicología, a la genética, a la embriología, a la neurociencia, sino que ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos: las feministas radicales que están bregando contra la violencia hacia la mujer, sin embargo, ellas son violentas. Bueno, en un momento continúo, quiero que escuche este cántico en esta hora. Solo tú conoces mi corazón y cuánto te anhela mi carne y mi ser. Me ha ayudado en tiempos de soledad, mi roca y mi guía en la oscuridad. Mi pronto auxilio en la tormenta has sido tú, el que me guarda y me alienta, quien me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor, mi pronto auxilio en la tormenta. Eres el Dios de otra oportunidad, eres el Dios de otra oportunidad. Pronto auxilio en la tormenta. Eres el Dios de otra oportunidad, eres el Dios de otra oportunidad, eres el Dios de otra oportunidad. Eres mi Dios de otra oportunidad, eres mi Dios de otra oportunidad, eres mi Dios de otra oportunidad. Mi pronto auxilio en la tormenta. Ay, que me guarda, el que me guarda y me alienta, quien me cubre de virtud, mi consolador, mi redentor, mi pronto auxilio en la tormenta. Eres tú. Este es un mensaje especial antes de las elecciones para alertarle, para que abra sus ojos espirituales. Estamos en medio de un peligro inminente y la nación en peligro. Y
estado hablando de lo que es la ideología de género. Óigame, en última instancia, como dicen los ideólogos, y esto lo oí de una preciosa mujer de Dios, la licenciada Joan Rodríguez Bebe. Ella dice que la identificación de ser hombre o mujer o cualquier otro género, que hay cientos, solamente depende de su autopercepción. Depende de lo que tú veas, lo que tú creas o lo que tú decidas ser. En última instancia, como dicen los ideólogos del género, el ser hombre o mujer es una construcción social. Así como se construye, se deconstruye. Y se pretende educar a nuestros hijos y decirle que es normal que un niño pueda decir que es mujer y una niña pueda decir que es hombre. Que en última instancia tu identificación como hombre o mujer depende de tu autopercepción. Nosotros no nos oponemos a que alguien quiera creer en esa ideología. Lo que rechazamos es que se pretenda imponer a todo el mundo esa concepción particular e ideológica de la sexualidad. El problema con la ideología de género no es simplemente que es una ideología anticientífica, en que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. Es que no se puede sostener sin el concurso del Estado. ¿Qué va a pasar en Puerto Rico? El problema es cuando el Estado se hace cargo de una ideología. La ideología de género tiene un impacto en la crianza de los hijos. Esos espacios que protegen los derechos de los padres, criar a sus hijos según sus creencias, valores y principios. Hay una ley, la ley 85 del 2018 establece que los padres tienen el derecho exclusivo de criar a sus hijos. Ahora el Estado viene a decirle a los hijos cómo educarlos. No le corresponde al Estado. Vemos en nuestros tiempos los niños rezagados en las disciplinas de matemática, de español, de inglés, de ciencia. Y ahora el gobierno se quiere encargar de la educación sexual. No sabemos ni dónde están los currículos para leerlos, estudiarlos y evaluarlos. Porque en el último análisis, lo que pretende no es la equidad. Y nosotros creemos en la equidad, que es el valor que promueve el trato igual entre el hombre y la mujer, las mismas oportunidades de derecho personal y profesional. Hay intenciones torcidas que van a terminar con la familia como la conocemos hoy. La meta es llegar a la identidad de nuestros niños con la ideología de género, con la excusa de la violencia a la mujer. Los niños no deben ser usados como botín en la ideología de la perspectiva de género. El interés no es la equidad. Óigalo bien. Estuve leyendo de un juez en Kentucky que negó la adopción de niños a parejas del mismo sexo. Y este juez dijo estas palabras: no existe el derecho a adoptar, existe el derecho a ser adoptado. El niño tiene el derecho superior de recuperar lo que ha perdido en lo natural, un padre y una madre. El niño no es un producto para satisfacer un anhelo emocional, ideológico o político. El niño es el fin supremo de la sociedad
y del estar. Y ahora le digo, nosotros, los cristianos, creemos en la fórmula del diseño de Dios. Hombre y mujer. Que nuestra identidad de género debe corresponder a nuestra identidad sexual, es decir, en base a la naturaleza genética, nuestro ADN con que nacimos. Rechazamos las posturas ideológicas de la ideología de género. Son un conjunto de ideas contrarias a la ciencia. Manipulan la realidad para sostener los planteamientos al margen de la verdad. Se trata de una imposición. Se erige como una verdad absoluta que nadie puede refutar o cuestionar. Si la cuestionamos, nos llevan al atropello y a la burla. Y significa una intromisión indebida del Estado respecto a la crianza de nuestros hijos. Es impositivo que se quiera obligar a todo el mundo a pensar de una misma manera. Se trata de una dictadura ideológica del pensamiento donde no existe la posibilidad de opinar de otra manera. Se ofrece a la sociedad la perspectiva o ideología de género como el único vehículo de alcanzar la meta de la equidad. Y además de ser una imposición, también es educación sexual, aunque quienes lo promuevan digan que no lo es. Tiene un impacto en la crianza de nuestros hijos. Los que promueven la ideología de género le llaman perspectiva de género. Cambian la verdad o el lenguaje para ocultar lo que son. Rechazamos estos sectores feministas radicales, donde se suman las voces de artistas y políticos. Le piden al Estado que declare un estado de emergencia solamente para atender la violencia contra la mujer. Puerto Rico sí necesita que se emita una declaración de violencia. En Puerto Rico hay un problema de violencia desde los abortos hasta el abandono de los ancianos. Y las estadísticas aquí dicen que matan más hombres que mujeres. Lo que plantean es que las mujeres las asesinan por el mero hecho de ser mujer. Esto es el feminicidio. Es lo que utilizan para decirle al Estado: tenemos que educar en la ideología de género. La ideología de género es la que va a combatir la violencia contra la mujer. Pero en países como Suecia, España, Argentina, México, llevan años que el Estado ha implementado, ha impulsado la ideología de género y no se ha reducido la violencia contra la mujer. Concluir que matan a una mujer por el mero hecho de ser mujer sin ninguna otra consideración no permite conocer e identificar las causas reales de la violencia. Son multifactoriales. Relación, número 1, relación de desigualdad. Óigalo bien. Y la violencia. Niveles de escolaridad y la violencia. Las sustancias controladas y la violencia. La pornografía y la violencia. Y por ahí hay cantantes y artistas que todo el lenguaje que tienen es de pornografía y de violencia. Sí que hay una violencia y una pornografía auditiva. Pensamiento machista y la violencia. El pensamiento machista está en contra de los principios de la palabra de Dios. El feminismo es una patología de odio hacia el varón. El hombre no viola, viola el violador. El hombre no mata, mata el asesino. El hombre no maltrata, maltrata un maltratador. La violencia no tiene género. No aceptamos que la violencia esté en el ADN
del varón. La desesperación es que a los niños se les enseñe la ideología de género. Llegar a nuestros niños y confundirlos con la excusa de la violencia contra la mujer. Los niños no pueden usarse como botín en la ideología de perspectiva de género. El interés no es la equidad. Vuelvo y repito, hay intenciones torcidas que van a terminar con la familia como la conocemos. Pero hoy le digo, es tiempo de decirle no a la ideología de género. Sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. Mira cómo la palabra de Dios dice, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Cualquier estado, esto lo ha dicho un hombre de Dios espectacular, dijo este axioma. Cualquier estado que se disponga a respaldar un diseño de la sexualidad contrario al dado por el Creador, tarde que temprano tendrá que enfrentar la justicia del juez creador del universo. Por eso el salmista en el Salmo 11, verso 3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Fundamento es lo que sostiene el edificio. Un fundamento fuerte, sólido, soporta el peso de la edificación que está encima. Si los fundamentos están amenazados a punto de ser destruidos, ¿qué va a hacer el justo? Hay dos componentes en este fundamento, el espiritual y el social. En lo espiritual lo ordena el Dios creador. Este componente espiritual del fundamento tiene que ver con la relación del hombre con Dios, con su creador. No importa el nacimiento, la cultura, el nivel social. El otro componente es el social. Este componente tiene lo ético como principio básico. El orden, la limpieza, la integridad, la puntualidad, la responsabilidad, el deseo de la superación, el respeto a las leyes, el respeto por el derecho de los demás, amor al trabajo, la cultura financiera en grado superior. El componente social es el que permite que el fundamento sea estable y soporte el peso de lo que se construye por arriba. La pregunta es: si los fundamentos fueren destruidos, si hay una amenaza, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué amenaza los fundamentos? Número uno, el materialismo. Hace que un individuo tenga cierto reconocimiento social por el mero hecho de tener dinero y bienes materiales. El hedonismo, pasarlo bien a la costa que sea. Este nuevo código de comportamiento apunta hacia la muerte. La permisividad elimina los mejores propósitos e ideales de la vida. El relativismo crea las reglas y conduce a la subjetividad. No hay absolutos. Y estamos viviendo en una generación que la gente no tiene absolutos. Tienen sus agendas ocultas. Se ponen sus máscaras para que vean lo mejor. Pero allá adentro están ocurriendo cosas. El consumismo representa la forma posmoderna del consumo sin límites. Todo esto son enemigos del fundamento. Creo que no hay nación que esté libre de ellos. La pregunta es: ¿qué ha de hacer el justo? Como líder y pastora junto a mi amado esposo, con la responsabilidad de mantener la justicia en la vida personal, familiar y en todos aquellos que están a nuestro alcance. El justo debe mantenerse como parte del fundamento, dando testimonio de lo espiritual y de los principios y los valores.
La iglesia se ocupa de la oración, de mirar a Dios, al Creador, el que pone reyes y quita reyes y pide su bendición. Naturalmente, todo esto es una postura respetuosa, entendiendo que somos líderes pastorales, unos en el altar y otros desde la plataforma administrativa. El objetivo tiene que ser el mismo, el bien del pueblo. Hay un verso que está en el capítulo 5 de Isaías. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado con coyundas de carreta. Sigue diciendo, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y el último verso dice, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo le quitan su derecho. Esto es una alerta. No es un grupo sociológico o psicológico. Esto es Dios quien lo dice. ¿Y dónde está la gravedad de estas palabras? Estas son consecuencias del quebrantamiento del fundamento. Algo más que forma parte de la corriente ante un peligro inminente. La guerra contra Jesucristo. En el 1962 la Corte Suprema prohibió la oración en las escuelas. La oración ha sido quitada y reemplazada por el entretenimiento de nuestros jóvenes en filosofías contrarias a Dios. En el 1963 fue prohibido leer la Biblia en las escuelas. Al sacarlo de las escuelas, eliminan la lectura de la Biblia. ¿Qué tiene Jesús que no les gusta? Muchos proponen destruir la fe en nuestros estudiantes. En el 1987, Estados Unidos se convierte legalmente en un país alejado de Dios. El amor se confunde con la lujuria y el hombre se magnifica sobre su creador. Lo espiritual es menospreciado y ridiculizado. Lo eterno es rechazado y blasfemado. Otra de las decisiones más desastrosas es el aborto. Mire lo que dice la Biblia. No le quites la vida al que es inocente, porque yo no justificaré al malvado. Lo que antes era considerado como un crimen horrendo, ahora se ha convertido en necesidad que justifica la eliminación de quienes no contribuyen a los objetivos del Estado. Además, niegan la intervención divina en el milagro de la concepción y gestación de cada vida. Otra corriente es abandonar el concepto bíblico del matrimonio, reemplazándolo con uniones dictadas con tendencias contrarias al propósito de Dios para la salud y la moral de las familias. La base fundamental de la sociedad es la familia. La unión de dos seres humanos del mismo sexo pretendiendo darle los mismos derechos que al matrimonio. Un hogar no son dos hombres casados o dos mujeres casadas. Es un esposo y una esposa. La Biblia es clara, pero la sociedad desenfrenada con la verdad no quiere el concepto bíblico del matrimonio. Se legisla todo tipo de acción que está en contra de los fundamentos. El problema se agiganta porque no es lo mismo que una persona viole principios y leyes voluntariamente y cometa atrocidades y otros lo imiten. Cada vez que ellos cometen sus faltas, son responsables delante de Dios, delante de la sociedad. Pero cuando el gobierno lo legaliza, se hace copartícipe de su error. Se le mano a esto. El matrimonio y la familia no son hechura de los gobiernos ni de los jueces, sino del creador del universo. El lugar más seguro de custodiar el amor entre el hombre y la mujer y criar sus hijos
era formalizando su relación en una unión exclusiva, única y protegida. La familia es anterior al Estado y a la iglesia. Por esta razón le corresponde al Estado defenderla, no debilitarla ni redefinirla. Tenemos que orar por la familia y el matrimonio entre el hombre y la mujer. Ya no es uno ni un grupo que desobedece y quebranta los fundamentos. El mismo gobierno se ha alineado para quebrantar los fundamentos, entonces el gobierno es responsable. ¿Sabe cuál es la gravedad de esto? Que despierta la ira de Dios. Mira cómo dice Isaías 5:25, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que la mano de Dios todavía está extendida. Aquí el justo entra a funcionar de manera permanente. La Biblia dice que cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham intercedió. Si hubiera 50 justos, ¿destruirás a Sodoma? Dios le dijo, no la destruiré. Son los justos los que preservan a un pueblo o a una nación del desastre fatal. Por eso la Biblia dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La única manera de cambiar estas corrientes que son rápidas es que nosotros, el pueblo de Dios, la gente que ama a Dios, no importa a qué iglesia vayas, nos humillemos ante el Señor, dispuestos a reconocer nuestra dependencia de Dios, que no somos dignos de su perdón. Busquemos su rostro, que vayamos a Él a pedirle que haga lo que nosotros no podemos hacer, dejar nuestros malos caminos, arrepentirnos de nuestros pecados, dejar aquello que no agrada al Señor, orar a Él para que nos cambie y sane nuestra tierra. Te pregunto en esta hora, ya al finalizar, ¿quiere que sigamos en el rumbo donde estamos o que volvamos a encarrilarnos? Te voy a invitar en esta hora que podamos orar. La Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Hemos escogido el camino del pecado y no el de la santidad. Nuestra tierra, Estados Unidos y las naciones todas están enfrentando juicio. Sin embargo, si el pueblo de Dios se mantiene firme y declara la verdad y vive de acuerdo a sus convicciones, tenemos esperanza. No podemos callarnos y actuar como si todo estuviera bien, sin importar cuál sea el precio que pagaremos. No debemos seguir en silencio ni poner en peligro nuestras convicciones. En nuestros días la verdad es determinada por lo que cada persona cree, sin importar lo relacionado con Dios. Los ideales y valores de nuestros comienzos y del comienzo de nuestra tierra y la nación americana han sido puestos a un lado. Aquello que antes era bueno y era justo se ha destruido con tal de vivir el libertinaje. Sin embargo, en esta hora le digo, sí hay esperanza. Si reconocemos el peligro que enfrentamos y defendemos los principios bíblicos. Estamos a unos días de las elecciones en Puerto Rico y en Estados Unidos. Hay una responsabilidad del creyente de participar en el proceso democrático de elegir un gobierno.
Los creyentes tenemos que actuar siendo consistentes en lo que decimos y creemos. Si tengo unos valores, no le voy a dar el voto a un candidato que va a usar el poder para ir en contra de mis principios y valores. Debes conocer quiénes son los candidatos y su plataforma, cuáles son los que reflejan nuestros valores y principios. Y hoy le puedo decir, le invito a que se una con nosotros durante los próximos días, hasta las elecciones en Puerto Rico y Estados Unidos. Pidámosle a Dios que cambie el rumbo de nuestra tierra. Dios contesta la oración de gente que genuinamente cree. Apoyemos la oración con rectitud y andando en obediencia al Señor. No solo vamos a orar por nuestro pueblo, sino por nuestros hijos, por las generaciones venideras. No queremos que sean destruidos. ¿Estás listo y estás dispuesto a decir: me uno a orar y a clamar al Señor por nuestra tierra? Y que Dios en estas próximas elecciones coloque gente que sean gente de principios, de valores, de familia. No gente que caminen con quien no es su esposa de forma inmoral. No, que caminemos en integridad. ¿Qué tal? ¿Me acompañas? Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús. Todo lo que existe, todo lo que vemos y lo que no podemos ver, existe por ti. Todo viene de ti. Existe para tu gloria. La historia es tu historia. Señor, tú eres compasivo. Danos líderes con sabiduría para dirigir con humildad. Coraje para dirigir con integridad. Ayúdanos para poder dirigir con compasión en estos días difíciles y de crisis. Que tengamos una nueva claridad en nuestras intenciones. Que tengamos responsabilidad en nuestras acciones y humildad en nuestras actitudes. Señor, que sepamos que lo que hacemos, lo hacemos por el bien de los demás. Y estamos para servir al pueblo. Ayúdanos en esta hora. Y danos esa gente de una sola pieza y de integridad. Y que podamos servir a la gente por el bien común de todos. Y que sepamos que un día estaremos de pie ante ti para rendir cuentas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ha sido un placer estar con ustedes. Que Dios les bendiga ricamente. Eres el dueño, Espíritu de Dios, llena, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya. Jesús, Jesús.
Llegó el Kia Monsters Sales Event a Medina Auto con intereses desde 1.49, bonos de hasta $3,000 y no pagas hasta el 2021.